Bueno, esto es un vídeo muy especial. Yo sé que la gente no está dispuesta a ver vídeos largos, pero lo que voy a decir no se puede decir en 2 minutos. Por eso le agradecería que tuviera un poco de paciencia y viera este vídeo. Hoy debería de ser un día de celebración, de victoria. Hoy es el 7 de octubre. El 7 de octubre de 1571, hace 454 años, sucedió la batalla de Lepanto. La victoria de la cristiandad contra el Islam en la batalla de Lepanto. Pero tristemente no puede ser un día de victoria para la civilización occidental. Hoy también es 7 de octubre. El 7 de octubre del año 2023 ocurrió la masacre, la terrible masacre contra ciudadanos indefensos israelíes. Más de 1.200 muertos, más de 200 secuestrados. Algo terrible, terrible. Y todo esto hecho por los terroristas palestinos islámicos de Hamás. Pero ¿por qué hago estos dos vídeos juntos? ¿Por qué hablo de la batalla de Lepanto y del 7 de octubre en Israel? Porque en la historia no hay nada casual. Nunca hay nada casual. Todo está interconectado. Hablábamos de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto es una victoria, como dije antes, de la cristiandad contra el Islam. La Santa Alianza, el Reino de Venecia y las tropas españolas. La Santa Alianza estaba formada por el Vaticano, por el Reino de Venecia y por las tropas españolas. Viendo la hegemonía del Imperio Otomano y del Islam en el Mediterráneo, de que se habían apoderado de Chipre, de que amenazaban a Austria por los Balcanes, decidieron formar una flota para atacar a la flota otomana. Más de 400 galeras, 200 de la Santa Alianza y 200 del Imperio Otomano. En el Golfo de Patras, en el Mar Jónico, enfrente de una ciudad que antes se llamaba Lepanto. Por eso la conocemos como la Batalla de Lepanto. Fue algo tremendo, tremendo, pero una victoria de la cristiandad contra el Islam. Comandaba la Santa Alianza, la flota de la Santa Alianza, don Juan de Austria, hermano de Felipe II, del rey Felipe II. Pero el gran héroe de esa victoria y de esa batalla fue el gran marino don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Nunca sufrió una derrota, como el gran marino Blas de Lezo. Ninguno de los dos sufrió nunca una derrota. Ya cuando era muy jovencito, luchó con su padre en una batalla naval en la conocida como Batalla de Muros, en Galicia, donde dieron de baja a 3.000 franceses. Pues ese día, en muy pocas horas, sucedió una batalla terrible. En esa batalla, curiosamente, participó el que conocemos como el Manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra. Gracias a Dios no murió en esa batalla. Si lo hubiera hecho, no tendríamos la gran obra de Don Quijote de la Mancha. Él, en ese libro, en Don Quijote de la Mancha, nos habla de esa batalla y la define de la siguiente manera. Voy a leer. Perdonad, un momentito. Dice don Miguel de Cervantes Saavedra: la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos,
ni esperan ver los venideros. Tremenda, una tremenda batalla. Murieron cerca de 10.000 cristianos y 30.000 musulmanes. ¿Os imagináis el Golfo de Patras? Las aguas del Golfo de Patras estarían rojas de la sangre que allí se vertió. Don Miguel de Cervantes también, antes os hablé de don Álvaro de Bazán. En la segunda parte de Don Quijote escribe lo siguiente de don Álvaro de Bazán. Tomóla la capitana de Nápoles llamada la Loba, regida por aquel rayo de la guerra, por el padre de los soldados, por aquel venturoso y jamás vencido capitán don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Tal era la victoria y tal la alegría en la cristiandad, que un mes después, cuando el rey Felipe II se enteró de la victoria, durante muchos días todas las campanas de las iglesias en España tocaron anunciando la victoria en la batalla de Lepanto. Pero antes dije que estos dos sucesos están totalmente conectados. Por eso hago este vídeo junto. La batalla de Lepanto y el 7 de octubre de 2023. El mismo día. Y como os decía, en la historia no hay nada casual. En la forma de pensar de los árabes, las humillaciones las recuerdan, no las perdonan, no piensan como nosotros. Y por eso estoy totalmente seguro de que los terroristas de Hamás escogieron esa fecha del 7 de octubre para hacer su masacre. Estoy totalmente convencido. Bueno, pues la lucha es la misma. Es la misma lucha. Es la lucha de la civilización contra la barbarie. Fue hace casi 500 años en la batalla de Lepanto, cuando España participaba de una manera activa, como lo hizo siempre, en la construcción de Europa y de Occidente, y lo fue el 7 de octubre de 2023 en Israel. Es la misma batalla. La barbarie contra la civilización. No lo olvidemos. No lo olvidemos. Y no es casual. Estoy completamente convencido de que no fue casual. Escogieron ese día. El día de la batalla de Lepanto. Y hablando del 7 de octubre de 2023, tenemos que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. Para que quede clara. Es posible que mucha gente no esté de acuerdo conmigo. Pero el conflicto árabe-israelí no es un conflicto por el territorio. El territorio árabe comparado con el territorio israelí es como una hormiga comparado con un elefante. No es un problema de territorio. Es una lucha y sigue la lucha después del año 600, cuando apareció el Islam. Del Islam contra el judaísmo. Del Islam contra el judeo-cristianismo. Es una lucha religiosa. Por supuesto que no está provocada por la cristiandad. Está provocada por el Islam. Mirad. El judeo-cristianismo es una unión. Y por eso ellos luchan tanto contra judíos como contra cristianos. El cristianismo nació del judaísmo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los judíos, es el Dios de los cristianos. Y eso para los árabes es lo mismo. Es lo mismo. Y veremos muchos intentos para engañarnos, de aproximaciones, de que se hacen tratados de paz, etcétera, etcétera. Tristemente, el Islam siempre va a estar en lucha con el judaísmo y con el cristianismo. Siempre. Lo estuvo siempre y lo estará siempre.
de una manera o de otra manera. Por lo tanto, insisto, es una batalla religiosa. Es una batalla del Islam contra el judeocristianismo. Pero, como decía antes, hoy puede ser un día de victoria, un día en que los que conocemos la historia, tristemente, muy poca gente ahora conoce la historia, y ese es uno de los graves errores de la gente en Occidente y del pueblo español. Pero los que conocemos la historia, nos damos cuenta que nada ha cambiado. No cambió absolutamente nada. Y España lo sabe muy bien. En España llevamos siglos luchando contra el Islam. Hasta hace poco tiempo, tristemente. Hasta hace poco tiempo. España y Europa está siendo invadida por el Islam. Y España y Europa, si no toman decisiones urgentes, va a desaparecer tal como la conocemos. Bueno, pues queremos recordar a todos los israelíes que murieron masacrados el 7 de octubre de 2023, a los más de 1.200 muertos, de una manera terrible, terrible. Os invito a ver los vídeos que hay en las redes sociales de lo que fue aquello, algo terrible, el terror satánico. Y tal es así que en la intensidad de la violencia, es lo mismo que la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto era entre iguales, entre dos ejércitos. Y cuando se va al ejército a la guerra ya se sabe a lo que se va, a morir. Pero el 7 de octubre de 2023 fue igual de terrible o más, pero sobre todo fue más terrible, más cruel, porque era un ejército de terroristas islámicos satánicos, masacrando a una población civil indefensa. Pues coinciden las dos cosas. Hubo mucha violencia en los dos lados, muchísima violencia. Pero la violencia de la batalla de Lepanto fue necesaria para crear nuestra civilización. Nuestra civilización se creó sobre mucha sangre. Desde luego que sí. Pero hemos conseguido la mejor civilización que nunca hubo en la historia de la humanidad. Pues en eso coinciden también el 7 de octubre de 2023 y la batalla de Lepanto, en que las dos fueron tremendamente sangrientas, con la diferencia, como dije antes, de que no es lo mismo una batalla entre iguales que una batalla entre terroristas y gente indefensa. Por lo tanto, lo recordamos con todo cariño, recordamos a los secuestrados que todavía están en las mazmorras de Hamás. Y también recordamos a todos aquellos héroes de la batalla de Lepanto que dieron su vida para crear lo que hoy es Europa y lo que hoy es Occidente. No fue una casualidad. Occidente y Europa no se crearon por casualidad. Se crearon porque mucha gente tenía las cosas claras. Tenía las cosas claras de que el Islam es incompatible con la cristiandad. Totalmente incompatible. Y gracias a su sangre, a su esfuerzo, llegamos hasta aquí con esta civilización. Una civilización de respeto a los derechos humanos. Una civilización de la libertad. Una civilización de respeto a la mujer. Por lo tanto, gloria y honor a todos los que sufrieron y murieron en la batalla de Lepanto. Gloria y honor a todos los soldados israelíes, a los más de 1.000 soldados israelíes que llevan muerto en la guerra de Gaza. Y bendita sea la memoria de todos ellos, de los soldados muertos y de las 1.200 personas civiles, indefensas, masacradas, asesinadas por el terrorismo de Hamás. Pues como veis, y ya al finalizar este vídeo quiero insistir en eso, nada ha cambiado, es lo mismo, y ellos escogieron la fecha,
Sabían que esa era la fecha que tenían que hacer. Y lo hicieron. 7 de octubre de 1571, la batalla de Lepanto. 7 de octubre de 2023. La masacre en Israel que no olvidaremos nunca y que sabemos que el pueblo de Israel no va a olvidar nunca, tristemente. No lo va a olvidar nunca. Por lo tanto, bendita sea la memoria de todos, gloria y honor a los valientes que murieron luchando. Seguiremos luchando contra la barbarie. La civilización tiene que seguir luchando contra la barbarie. Gracias a Israel por luchar por nosotros también, porque la lucha de Israel es nuestra lucha. No es una lucha diferente. Por supuesto que Israel está defendiendo a sus ciudadanos, como debería hacer cualquier gobierno decente. Pero está también luchando por nosotros. Si Israel cae, detrás caemos nosotros. Aunque ya estamos a punto de caer sin que Israel caiga. Tristemente. Tristemente. Bueno, pues gracias por ver este vídeo. Gracias por recordar la batalla de Lepanto, por recordar nuestra historia. Nuestra historia es muy importante. Gracias por recordar la historia de Occidente, de cómo se formó Occidente. Y gracias sobre todo por recordar el 7 de septiembre de 2023. Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive. ¡Viva Israel! ¡Viva España!